Nayeli García Cáceres. El día de hoy les voy a hablar sobre cirugía de cornetes. ¿Por qué elegí hablar sobre este tema? Me llamó la atención porque independientemente del área otorrinolaringológica a la que nos dediquemos, puede ser que no hagamos rinoplastías, puede ser que no entremos a senos paranasales, que algunos de nosotros no hagamos oído, pero yo creo que todos aquí hacemos cirugía de cornetes. ¿Hay alguien aquí que no la realice? Todos la realizamos. Entonces, ¿en qué nos basamos para decidir cuál es la técnica que vamos a utilizar? Pues generalmente, a veces por la disponibilidad que hay en nuestros hospitales, porque es la técnica que aprendimos o porque es la más conveniente para el paciente económicamente. Pero no tenemos un sustento científico para tomar esta decisión. Entonces, por eso me pareció interesante estudiar este tema. Entonces, desde hace 130 años se viene realizando la turbinoplastía y en todo este tiempo se han desarrollado 13 distintas técnicas. Algunas ya no se utilizan y muchas, aunque son muy antiguas, se siguen utilizando. Entonces, el que haya tantas técnicas nos habla de que no hay una ideal, que no hay una que sea satisfactoria para todos los pacientes. Y esto se debe a que hay pocos estudios que realizan estudios comparativos entre una y otra técnica quirúrgica. ¿Para dónde es? Entonces, yo creo que la primera técnica que todos llegamos a aprender desde nuestra formación como residentes y que muchas veces tenemos que seguir haciendo en nuestro hospital general de zona. Yo trabajo en un hospital general de zona de la Ciudad de México, pues es el uso del electrocauterio. A veces pues es lo único que hay y es lo que todos aprendimos en nuestra residencia. Pues esto se usa desde 1845. Después la turbinectomía surgió en el 82. La lateralización, pues ¿quién no la hemos utilizado, no? Hacemos una septoplastía, una rinoplastía estética y después decimos vamos a darle su tronadita al cornete, ¿no? Lo puede hacer el R1, no pasa nada. Y bueno, esta técnica se desarrolló desde 1904. Ya más adelante se empezaron a desarrollar técnicas donde ya fuimos un poquito más allá y quisieron hacer resecciones submucosas en 1906. Otras técnicas que ya no se utilizan, como el uso de esteroides, de sustancias esclerosantes, neuroectomía, criocirugía, ya están abandonadas. El término turbinoplastía surge hasta 1982 y la cirugía con láser, específicamente en cornetes, un poquito antes, en 1977. Entonces, bueno, un cornete normal tiene una longitud de 6 centímetros, una altura de 7.5 milímetros y un ancho de 3.8 milímetros. Acá vemos un cornete hipertrofiado. ¿Y a qué se debe este aumento de volumen? Bueno, pues es ocasionado por una hipertrofia de la mucosa y de la submucosa. Y esto en gran medida porque aumenta la vascularidad del tejido eréctil. Ahora, cuando nosotros estamos describiendo el grado de hipertrofia de los cornetes, además de hacer obviamente una rinoscopía anterior, tenemos que apoyarnos de una endoscopía. Entonces, el grado 1 se refiere cuando hay una hipertrofia de los 2/3 anteriores del cornete y podemos ver con el endoscopio hasta atrás, sin necesidad de usar un vasoconstrictor. Obviamente el paciente va a referir una obstrucción ligera. En el grado 2 ya va a haber una hipertrofia con participación de la cola. No vamos a poder introducir todo el endoscopio al principio, pero después de usar el vasoconstrictor ya va a ser posible. Y el paciente va a referir una obstrucción moderada.
En el grado 3, aunque le pongamos el vasoconstrictor un buen rato, no va a ser posible introducir el endoscopio y el paciente va a referir una obstrucción completa. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la principal causa de la hipertrofia de cornetes? Bueno, tiene una importante prevalencia del 20% en Europa, en México no tenemos datos, pero la principal causa es la rinitis crónica no infecciosa. De estas, el 60% es la rinitis alérgica, el 37% la vasomotora y el 15% la eosinofílica no alérgica. Algunos autores incluyen dentro de la crónica no infecciosa la que es secundaria, desviación septal, la rinitis del embarazo y la medicamentosa. Ahora, esto me parece importante repasarlo porque es la histología del cornete y a veces cuando nosotros estamos haciendo una turbinoplastia se nos olvida que tenemos que preservar esta morfología y esta fisiología. Entonces, recordemos en nuestras clases de primer año de residencia que bueno, el cornete tiene un epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caniciformes. Y bueno, las principales células pues van a ser las ciliadas. Estas son las células productoras de moco. Aquí pegaditas a la lámina basal son las basales y aquí abajo tenemos la membrana basal. Obviamente tenemos otras células que forman parte del proceso inflamatorio, como los linfocitos T, los linfocitos CD1, mastocitos, eosinófilos, y algo muy curioso en este tipo de epitelio es que no hay linfocitos B. Ahora, el moco no nada más se va a producir en estas células caliciformes. Aquí abajo, en todo esto que vemos, esto se llama lámina basal, y aquí tenemos glándulas y vasos sanguíneos, y estas glándulas también van a contribuir a la producción de moco de una forma muy importante. Ahora, ¿se acuerdan de las células ciliadas? Son las más numerosas. Cada célula tiene más o menos 200 cilios. Aquí estamos viendo una fotografía con un microscopio electrónico de transmisión. Es un aumento de 25.000 veces y estamos viendo los cilios de una sola célula. Más o menos van a tener 20 ciclos por segundo para llevar el moco hacia la nasofaringe. El movimiento de los cilios hacia adelante es más rápido y más fuerte que la fase de recuperación, y la función de los cilios de forma óptima se lleva a cabo a los 30 grados. Hay factores que lo pueden afectar, como que frío, calor extremo, moco purulento. Incluso cuando son destruidos por una infección aguda se regeneran rápidamente, pero los cilios funcionan muy mal en un ambiente seco. Entonces, esto de los aseos nasales después de la cirugía pues es muy importante, porque la sequedad de la mucosa nos va a hacer que los cilios no trabajen adecuadamente. La que sigue, por favor. Ahora, este es un corte coronal de un cornete inferior. Hay que recordar que también tiene un centro de hueso, no todo es mucosa. Y este hueso es un hueso trabecular, que aquí vemos en un acercamiento. Todo esto que ven ustedes como huequitos son vasos sanguíneos, son sinusoides venosos, porque los cornetes no tienen capilares, son venas, y estas son las que se dilatan y se contraen para ajustarse a los cambios de temperatura. Entonces se ha visto que los cornetes tienen una mucosa muy gruesa en comparación con otras estructuras. La lámina basal también es gruesa, y aquí todo esto negrito que ven son vasos sanguíneos y glándulas. Hay muchas glándulas, más o menos de 6 a 10 por milímetro cúbico en este espacio que está entre el hueso y el epitelio. La que sigue. Aquí tenemos un acercamiento, es lo que les decía. El moco no nada más está en las células caliciformes del epitelio, también lo producen estas glándulas, que son muy numerosas. Hay glándulas serosas, que son las oscuritas, y mucosas, que son estas claras. Y esta es una tinción especial para ver vasos sanguíneos. Vemos abundantes vasos sanguíneos y el tejido fibroconectivo que los rodea. Ahora, en la revista Laryngoscope hay un artículo que se publicó en 2003 donde analizaron 16 cornetes inferiores sanos y vieron que tienen una distribución particular en cuanto a su histología.
La superficie medial tiene la mucosa más gruesa y esto pues obviamente tiene una razón de ser porque es la parte que va a estar en contacto con el aire que inspiramos. La porción lateral va a tener más células caliciformes y más glándulas y la superficie inferior es la que tiene más sinusoides. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una hipertrofia de cornetes? Esa lámina propia que ya les mostré, donde están las glándulas, donde están los vasos, sufre una hipertrofia, principalmente en la cabeza y en la cola, que es donde hay más sinusoides. Ahora, cuando ya hay un proceso de inflamación crónica, esto es sustituido por fibrosis. Entonces el paciente ya no va a responder a esteroides porque ya no solamente son células inflamatorias y edema, ya es una fibrosis crónica que requiere de cirugía. Y bueno, los artículos nos dicen que después de un tratamiento adecuado de 3 meses, si el paciente no responde al tratamiento, hay que plantearle la cirugía. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía de cornetes? Preservar el epitelio. Entonces esto hay que tenerlo muy en mente, no solamente decir, ya vamos a acabar la rino, hay que darle su quemadita y vámonos. Hay que preservar el epitelio. ¿Por qué? Porque queremos que el cornete preserve su fisiología, que no se altere el aclaramiento mucociliar. Perdón. Queremos una técnica que tenga los mínimos efectos adversos, o sea, que el paciente no tenga sangrado, que no se hagan costras, que la mucosa no esté tan seca, que no haya hiposmia, dolor, sinequias y osteonecrosis. La técnica que tenga mayor efectividad a largo plazo y la mejor relación costo-beneficio. Entonces, después de toda esta introducción, fue cuando yo me puse a buscar artículos y me pregunté, ¿realmente esto de lateralizar el cornete sirve? ¿De darle su tronadita servirá para algo o no? Lo hacemos de rutina, pero la verdad es que no sé si funciona o no con base en artículos científicos. Entonces Moss publicó un artículo en el 2015 donde incluyó 3 artículos en pacientes que se sometieron a lateropexia. Entonces, obviamente, cuando nosotros lateralizamos el cornete inferior, pues abrimos el área valvular interna, pero en los 3 artículos se midió mediante rinomanometría y en los 3 se encontró que sí hubo una mejoría en todos los parámetros de la rinomanometría hasta 6 meses después. En el último estudio que se hizo en el 2003, compararon pacientes a quienes se les hizo turbinectomía submucosa, a la mitad se les hizo lateropexia, a la otra mitad no, y se encontró que les fue prácticamente igual. O sea, los 2 grupos mejoraron, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en conclusión, la lateropexia sí funciona, pero como una técnica ayudante a otras, no exclusiva. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa con la turbinectomía parcial? ¿Hay alguien que la haga? ¿Nadie practica la turbinectomía? ¿Nadie aquí? Bueno, particularmente yo sí la he practicado. Hay artículos, bueno, la literatura nos dice que no hay que hacerla porque tiene muchas complicaciones, nos da muchos sangrados, sinequias, pero ¿le puedes regresar, por favor? Es una técnica fácil. Lo único que tenemos que hacer es medializar el cornete inferior para abrir el meato inferior. Nos metemos con una tijerita de Metzenbaum y resecamos el 50% del cornete. Nos vamos cabeza, cuerpo y hasta la cola. Ahora, estos otorrinolaringólogos publicaron un artículo en el 2014 donde estudiaron a pacientes de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina. Estudiaron a 38 pacientes donde se les realizó una turbinectomía parcial.
y septoplastía. Y ellos lo que hicieron fue buscar si hubo complicaciones en un seguimiento de 8 meses hasta 3 años. La que sigue, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que contrariamente a lo que podríamos pensar, tuvieron escaso sangrado, 80 mililitros. Y eso fue en el transquirúrgico. No hubo ningún sangrado en el posquirúrgico, no se formaron costras ni rinitis atrófica, solo hubo una simetría que se detectó a las 2 semanas. Entonces ellos concluyen que a pesar de que la turbinectomía está muy como satanizada, no existen reportes científicos que la contraindiquen con estudios serios y que solamente son anecdóticos y carentes de sustento científico. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este estudio y por lo que hay que tomarlo con reserva? Pues que se trata de una muestra muy pequeña, es un estudio retrospectivo y descriptivo. Pero particularmente yo la he hecho y he tenido buenos resultados. Ahora, si hay poca literatura sobre turbinectomía en adultos, pues en niños menos. Pero se publicó un artículo en la revista pediátrica de otorrinolaringología en 2010, en donde se hizo un metaanálisis de artículos sobre turbinoplastia en niños. Fueron 11 artículos y curiosamente se encontró que la turbinectomía es la técnica que se utiliza más en niños. Entonces, los resultados fueron muy variables y bueno, se basaron en la mejoría que los padres dicen que tuvieron los niños en la respiración, que va del 50 al 93%. Solamente un estudio hizo una valoración con rinomanometría y no hubo una mejoría estadísticamente significativa. Y la tasa de complicaciones fue del 4%, es baja. Las complicaciones más comunes fueron las sinequias, seguidas de las epistaxis, pero fue del 4%. Ahora, ¿por qué no empecé la plática diciendo turbinoplastía, cuál es la mejor técnica quirúrgica? Porque como ya lo dijimos, no todo lo que hacemos es turbinoplastía. O sea, chamuscar el cornete no es turbinoplastía. Turbinoplastía quiere decir remodelar la morfología del cornete. Entonces, el primer procedimiento se realizó en 1906, pero como que no le hicieron mucho caso, hasta 1951 House describió la técnica de turbinoplastia submucosa. Ahora, esta técnica tiene múltiples variables. En la técnica ideal, pues tenemos que hacer un túnel donde únicamente resecamos submucosa y preservamos la mucosa, idealmente, porque sabemos que técnicamente a veces es difícil. ¿Quiénes hacen la técnica submucosa? ¿Ok? A veces no es tan fácil que no se nos vaya por ahí una pequeña fenestra. Ahora, hay otra variable en donde podemos incluir también tejido óseo, la mucosa lateral e inferior y preservar solamente la mucosa medial. Esa también es otra variante. ¿Quién la hace? ¿Okay? La que sigue, por favor. Ahora, fue también en Laryngoscope en 1999 donde Friedman describió esta técnica, que es la que yo creo que más recientemente utilizamos, que es la turbinoplastia submucosa con microdebridador. Y él, bueno, describió esta técnica haciendo una incisión horizontal en la cabeza del cornete, hacemos un túnel, resecamos todo lo que está... Esto no tiene... Entonces hacemos un túnel, disecamos y resecamos toda la mucosa que está lateralmente, preservando la mucosa medial. Ellos hicieron un estudio con 120 pacientes, hicieron un seguimiento a 12 meses. Y bueno, ¿cuáles fueron sus resultados? Fue un estudio prospectivo, esta es la importancia de este estudio. Perdón. Si ustedes se dan cuenta, al principio la mayoría de los pacientes tenía obstrucción severa. Después de la cirugía, la mayoría terminó con obstrucción moderada o ninguna. No hubo ninguna costra, no hubo ningún paciente con sequedad nasal. Y en cuanto a los hallazgos endoscópicos, al principio del estudio la mayoría tenía
grado 3 de obstrucción y terminaron con grado 1 la mayoría. ¿Cuáles fueron las complicaciones? La principal fue las fenestras mucosas, porque, como les decía, no es tan fácil a veces hacer el túnel, a veces nos salimos y cuando nos damos cuenta ya vemos el microdebridador que ya se nos fue. Y el sangrado se presentó en 1.6% de los pacientes, sinequia 5%. Ellos recomiendan no utilizar la técnica en pacientes que tengan el hueso muy hipertrofiado. ¿Por qué? Porque obviamente entre más grueso sea el hueso, nos va a costar más trabajo hacer la disección y va a ser más difícil no hacer estas fenestras. Entonces ellos recomiendan que si el hueso es muy ancho, puedes tratar de hacer la técnica modificada, donde nos llevamos un poquito de mucosa, respetando la mucosa medial. Ahora, este estudio me pareció muy interesante porque me dicen que la mayoría practica la turbinoplastía con microdebridador. Y a veces no podemos hacer el túnel o lo intentamos hacer, pero ya al final se nos fenestró. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos por fuera? ¿Microdebridamos externamente? ¿Ustedes lo hacen? Bueno, pues aquí hay un artículo que se realizó en Egipto. Fue un estudio con 40 pacientes y se les dio un seguimiento de 2 meses. A estos 40 pacientes de un lado se les hizo la técnica submucosa y del otro la extramucosa con el microdebridador. Y estos fueron los resultados. El tiempo de cirugía pues obviamente fue menor en la técnica extramucosa, mucho más fácil, ¿no? Vámonos por fuera, nos olvidamos de hacer el bolsillo y la disección. 8 contra 15 minutos. Pero, contrariamente a lo que podríamos pensar, el sangrado fue menor con la técnica extramucosa, con una diferencia estadísticamente significativa. O sea, sangró menos haciéndolo por fuera que con el túnel. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues en los dos grupos mejoró la obstrucción nasal, basándonos en la escala visual análoga. Y aunque en la técnica extramucosa al principio empeoró el aclaramiento mucociliar, a los 3 meses el resultado fue prácticamente igual. No se observó sangrado, costras, ni sinequias, ni atrofia en ninguno de los dos grupos a los 6 meses. Entonces ellos dicen que si la técnica extramucosa es más fácil, sangra menos y tiene iguales resultados que la intramucosa, pues que hagamos la extramucosa. Entonces ahí queda pues una pregunta, ¿no? Nos queda a lo mejor que nosotros lo hagamos y que reportemos nuestros resultados. Ahora, ¿qué hay sobre la radiofrecuencia? ¿Quién la utiliza? Entonces, este estudio es muy importante porque se trata de un metaanálisis. Hicieron una revisión exhaustiva de toda la literatura, se publicó en la revista de la Academia Americana y se incluyeron 26 estudios de 9 países, 46% con nivel de evidencia 1, que son los de mayor impacto científico. En el 65% de los estudios se les hizo radiofrecuencia y en el 27% turbinoplastia con microdebridador, pero solamente 2 estudios compararon directamente radiofrecuencia versus microdebridador. Bueno, estos son todos los estudios que se analizaron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que en ambos grupos, o sea, tanto en radiofrecuencia como microdebridador, hubo una mejoría en la obstrucción nasal, basados en la escala visual análoga, que fue prácticamente igual, y que en la rinomanometría mejoraron todos los parámetros en la radiofrecuencia, pero no hubo datos suficientes para comparar si la rinomanometría mejoró más en uno u otro grupo, porque utilizaban parámetros muy distintos. Entonces, dije, ok, si no hubo resultados concluyentes, de los 2 estudios que sí analizaron directamente uno contra otro dispositivo, estos fueron los resultados. Pero ellos
en radiofrecuencia utilizaron la acoblación. O sea, en muchos artículos, radiofrecuencia, porque la acoblación es un tipo de radiofrecuencia. Entonces, en estos artículos, el dispositivo fue la acoblación. En uno fueron 120 pacientes, a la mitad se les hizo con radiofrecuencia, a la mitad con microdebridador, y se encontró que la técnica con microdebridador mostró mejoría significativa en la resistencia nasal y en el tránsito de sacarina a los 2 años de seguimiento. O sea, hubo resultados muy similares, pero se concluyó en ambos estudios que la técnica con microdebridador es la que tiene los mejores resultados a largo plazo. Entonces, este artículo también me pareció muy interesante. Ellos analizaron 22 cornetes inferiores de pacientes que no respondieron a la acoblación, o sea que después de 2 años de seguimiento persistían con obstrucción nasal, y se dieron cuenta de que hubo estos cambios histológicos. Como ven, el epitelio está perdido, ya no hay glándulas, ya no hay vasos sanguíneos, y esto está sustituido por tejido fibroso. Pero bueno, esto fue en los pacientes que no mejoraron. ¿Alguien sabe dónde es aquí? Era para ver si no se habían dormido todavía. Y bueno, hubo otro estudio también en Laryngoscope publicado en 2009, donde estudiaron pacientes con la tuminoplastia submucosa. A unos se les hizo lateralización y a los otros no, y vimos que el tránsito de sacarina disminuyó en ambos grupos, y en los dos tuvieron resultados muy similares. Es lo que les había dicho sobre la lateralización. Hubo otro estudio donde compararon la técnica submucosa con la radiofrecuencia, y este igual fue un estudio comparativo. A 25 pacientes se les hizo la técnica con radiofrecuencia, otros 25 la submucosa, y 25 fue el grupo control. Y bueno, los resultados fueron que el edema disminuyó en ambos grupos un mes después de la cirugía. En los dos grupos las secreciones aumentaron la primera semana, pero disminuyeron ya un mes después, y las costras se observaron en el grupo donde se hizo resección submucosa en la primera semana, después desaparecieron, y en el grupo tratado con radiofrecuencia nunca se observaron costras. Esto fue lo que se encontró en los hallazgos sintomáticos. Y bueno, la conclusión fue que en ambos grupos se obtuvieron resultados similares en cuanto a la obstrucción nasal. Mejoraron desde el primer mes, persistiendo hasta el tercero. Es un estudio que tiene pues un periodo corto de seguimiento, solamente 3 meses, y la función mucociliar fue normal en ambos grupos al término del primer mes. Y bueno, ¿quiénes utilizan la pinza bipolar para disminuir el tamaño de los cornetes? Bueno, pues aquí hay un estudio donde compararon la radiofrecuencia contra el cauterio bipolar. 23 pacientes sometidos a cada una de las técnicas. Y bueno, lo que hay que recordar es cómo funciona la radiofrecuencia y cómo funciona el cauterio. La radiofrecuencia usa un solo electrodo, se produce una corriente alterna que induce agitación de los iones. Se alcanza una temperatura máxima de 90 grados. Ahora, algo muy importante es que cuando nosotros usamos la radiofrecuencia solamente se afecta el tejido que está abajo, no se afecta la mucosa ni el periósteo. ¿Y de qué manera disminuye el tamaño del cornete? Con la desnaturalización de proteínas. Se hace una cicatriz, fibrosis, mientras que el cauterio llega a una temperatura de hasta 800 grados. Entonces ahí ya tenemos una principal diferencia en cuanto a la temperatura. Se afecta la mucosa superficial y obviamente en el monopolar mucho más. Por ejemplo, con la radiofrecuencia donde nosotros estamos utilizándola, solamente se va a afectar de 2 a 4 milímetros alrededor de esa zona.
En cambio, con el cauterio vamos a afectar centímetros, tanto en longitud como en profundidad. Y podemos afectar hasta el hueso. ¿De qué manera actúa? Con coagulación térmica, disminuye la vascularización. Y algo muy importante, con el bipolar todavía podemos utilizarlo, pero con el monopolar, ¿quién lo utiliza? La verdad. A veces es lo único que hay en el general de zona, ¿no? Con nuestro punzo para que no se queme directamente, pero lo que nosotros estamos induciendo es una necrosis vascular, osteonecrosis, que disminuye la sensibilidad de la mucosa, y en estudios se ha encontrado que hay una metaplasia escamosa hasta del 75%, o sea, cambia totalmente el epitelio. Se hace de un epitelio respiratorio a un epitelio plano. Y bueno, en este estudio donde compararon bipolar contra radiofrecuencia, se encontró resultados muy similares, tanto en la mejoría de los síntomas obstructivos como con el aclaramiento mucociliar. No hubo sangrado en ninguno de los dos grupos, el edema y las costras desaparecieron al final de la primera semana en ambos grupos. Entonces, hubo otros autores que tienen resultados muy similares de la radiofrecuencia, pero en uno de estos estudios de Kukurova y colaboradores encontraron que hubo una mejoría de la obstrucción nasal hasta por un tiempo de 5 años con la radiofrecuencia. Entonces ahí se abre otra pregunta: ¿es el microdebridador el que tiene la mayor eficacia a largo plazo o la radiofrecuencia incluso puede igualarlo? Ahora, ¿qué pasa con el láser? ¿Les ha pasado que un paciente llega y dice a mí, yo quiero que me haga cirugía con láser? Pero a mí opérenme, pero con láser. ¿Quién lo ha hecho con láser? ¿Cómo les ha ido? Porque yo no tengo experiencia. ¿Alguien quiere platicarnos cómo les ha ido con el láser? ¿Y en cuanto a resultados? Pues sí se ven más pequeños, hay un poquito menos costas. ¿Regresas tantito, por favor? Ahí. Bueno, ellos hicieron una revisión de la literatura también de turbinoplastia con láser y concluyen que los resultados son muy similares a las otras técnicas, que hay menos complicaciones durante y después de la cirugía, pero obviamente faltan estudios que comparen uno contra el otro, ¿no? Bueno, estos son los diferentes tipos de láser. El CO2 es el que tiene la mayor longitud de onda, pero menos penetración. El láser actúa mediante vaporización y, bueno, principalmente cornetes CO2 y diodo, porque los demás, como el argón y el KTP, se utilizan ampliamente en cirugía de cabeza y cuello, pero sobre todo para tratar tumores vasculares. Ya se nos acabó el tiempo, pero les dejo esta referencia de un artículo que se publicó en Barcelona. Se llama Manejo quirúrgico de la hipertrofia de los cornetes inferiores, y bueno, lo mejor es que está en español. Con microdebridador, pues podemos decir dentro de las desventajas que hay casos donde se reporta mayor incidencia de sinequias. Aquí el problema es que haya fuerza, tiene que ser con anestesia en general o sedación. El láser, ya dijimos, hay pocos estudios al respecto, los resultados son muy variables. Hay algunos estudios que reportan marcada fibrosis y que se altera mucho el aclaramiento mucociliar. Y las técnicas que hay que abandonar totalmente es el electrocauterio monopolar, quimiocoagulación, turbinectomía, pues ya lo ponemos entre paréntesis por este estudio que publicaron, pero así totalmente descontinuados: inyección de esteroides, sustancias esclerosantes, criocirugía. Y bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones?
Creo que hay más preguntas que respuestas, sigue siendo controversial cuál es la mejor técnica, faltan todavía estudios, pero para resumir, la técnica ideal pues es la que preserve la mucosa y sus funciones, que mejore la obstrucción nasal, que tenga el mínimo de complicaciones, y dentro de todas las técnicas que tocamos, pues la ablación con radiofrecuencia y la turminoplastia submucosa con sus variantes son las que han mostrado hasta ahora los mejores resultados. Eso es todo, muchas gracias.